la manera en que a veces oramos no proyecta el conocimiento que tenemos de Dios. Por ejemplo, usted no se le ocurriría pedirle algo a su madre o a su padre gritándole, ¿verdad? Porque sabe que mientras más le griten, menos acceso vas a tener. Hay veces que estamos orando y se nos truecan en la oración y estamos hablando con Dios y pasamos a un nivel donde queremos hablarle al diablo, pero le seguimos hablando a Dios nuevamente como le hablamos a Satanás, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted que a veces estás orando, Padre, te bendigo, te doy la gloria, yo reprendo, en el nombre de Jesús reprendo al enemigo, porque Padre tú, pero ¿cómo? Tienes que saber primero a quién le estás hablando. Cuando oras, hablas con Dios, te manifiestas delante de Él. Y un aspecto grande en la sabiduría y la madurez de un cristiano es saber cuándo ora, de qué manera. Hay una oración que es de intercesión, donde usted está haciendo guerra y no siempre, escúcheme bien, aunque Dios está en todos los lugares, aunque Dios siempre te está viendo, no necesariamente cuando tú haces cosas en nombre de Jesús, estás mencionando el nombre de Jesús. La autoridad no se lleva porque usted lleva el nombre de Jesús escrito. La autoridad es algo que Satanás y sus huestes demoníacas saben reconocer porque está en ti, de la manera en que tú te proyectas y de la manera que tú te manifiestas, ¿ok? Habían dos personas que fueron a reprender un demonio. Una persona, los hijos de Seba, dice la Biblia, y fueron a hacerlo en nombre de Jesús, el que predicaba Pablo. ¿Dijeron el nombre de Jesús? Sí lo dijeron. ¿Los demonios le respetaron? No. Entonces, no se trata simplemente de repetir un nombre, sino de saber que tú te manifiestas y te proyectas según lo que el nombre de Cristo dice que tú eres. Amén. Entonces, en autoridad usted habla con el enemigo obedece. Entonces, hay una oración que se hace para establecer. El pastor la llama, esto es una enseñanza muy de aquí, que es la oración de la primera declaración. Yo eso lo adopté desde hace muchos años a través de la enseñanza del apóstol Alberto Delgado y se lo ministro siempre a todos los jóvenes, a todo el que logro, con el que puedo hablar. Cuando tú te levantas en la mañana, lo primero que tienes que hacer es establecer qué tú quieres que suceda en el día. Amén. El día no te puede sorprender, no te puede despertar la alarma, sorprenderte y te tiraste de la cama y todo funcionó. Simplemente lo primero que haces en el día es comunicarte con tu Padre y establecer. Cuando tú estableces, tú no estás avisándole a Dios lo que tú quieres que suceda. Tú le estás avisando al mundo lo que tú quieres que suceda, porque Dios ya lo sabe. Amén. Entonces cuando tú estableces, tú dices, en el nombre de Jesús, yo voy a salir hoy a la calle, voy a ir a mi trabajo, voy a conquistar, todas las cosas van a salirme bien. Voy en tu nombre, Padre, a representarte. Me vas a dar oportunidad de yo poder predicarle el evangelio a alguien o contribuir en algo al desarrollo de tu reino. Pero hoy van a pasar cosas tremendas porque hoy voy a tener nuevos contratos. Hoy en el nombre de Jesús yo establezco. Entonces usted empieza a orar y a decretar y a edificar y a sembrar todo lo que usted quiere cosechar en el día. Si usted hace eso todos los días, imagínese que usted está saliendo todos los días a vencer, porque la palabra de Dios en ti es una semilla que va a dar fruto. Cada palabra es una semilla. Dice el Señor que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si usted tiene la mente de Cristo, la tiene para pensar como Él piensa. Entonces, lo primero acerca de la oración, tenemos que saber a quién estamos orando. Si le estás hablando al enemigo, entonces tienes que saber que le estás hablando al enemigo, estableciéndole algo, reclamándole algo o reprendiéndolo o mandándolo huir de cualquier lugar. Tienes que saber cuando vas a orar por alguna situación qué es lo que Dios quiere. Dice la palabra de Dios allí hoy vamos a leer bien poco, tengo 20 minutos para predicarte. Pero dice la palabra del Señor allí en Mateo 6, 8. Lo vamos a tener por ahí ahora. Mateo 6, capítulo 6, versos del 6 al 8. En lo que lo tenemos ahí, ok. Dice el apóstol Pablo que en ocasiones hay veces donde no sabemos de qué manera vamos a orar. Pero el Espíritu Santo es quien nos ayuda, es el Espíritu Santo quien nos muestra por qué vamos a orar. Tú tienes que tener revelación y entendimiento de por qué vas a orar. Porque hay una oración muy linda, muy hermosa, que es orar por la paz mundial. ¿Cuántos han orado alguna vez por la paz mundial? La Biblia dice que va a haber paz mundial. Entonces usted tiene que estar bien a tono con lo que Dios quiere. Señor, yo oro para que se acabe ya la guerra esta que está sucediendo contra Irán. Sí, pero hay una voluntad del Padre que si usted lee la Biblia, te dice claramente que el arco de Elam será destruido en aquellos tiempos y que el arco de Elam es una de sus armas de guerra, de sus armas potentes. Entonces, cuando usted analiza todo lo que está sucediendo con una nación que niega la existencia de Cristo y que se levanta con armas nucleares a amenazar al mundo, usted no puede orar para que lo que está sucediendo allí no acontezca. Y usted puede parecer en esto a veces un poco o sanguinario o a ti te gusta la guerra. No, yo no quiero que haya guerra, yo quiero que se cumpla la voluntad de Dios. Y no voy a orar contrario a la voluntad de Dios. Voy a estar a tono con el Espíritu Santo. Él me muestra y me revela por qué es que tengo que orar. Yo oro Padre, yo oro por
por los pobres del mundo. A ver, dime los nombres de los pobres del mundo. Pues ¿eres tú más misericordioso que Dios? Sabes que si Dios quisiera que no haya pobres en el mundo, no hay más pobres en el mundo, pero sin embargo los hay. Entonces, cuando tú oras por los pobres del mundo, y tú estás aparentando que te preocupa la pobreza del mundo, pero Dios quiere que tú ores más dirigido, porque tu palabra es una semilla que va a dar fruto. Entonces, cuando tú oras y dices, Señor, que se acabe el hambre en el mundo, Dios te mira y es como que te dice, pero es que ¿acaso crees tú que yo quiero que la gente pase hambre? Pero la gente está pasando, hay hambre en el mundo porque está escrito que va a haber hambre en el mundo, porque hay gente que no me cree y incluso hay gente que me cree, pero no cree que yo los puedo sacar del hambre. Amén. Entonces, orar es saber qué Dios quiere hacer, y según lo que Dios quiere hacer, la oración es un poco de aire que tú le estás metiendo a un globo que se está inflando. Dígame si lo puede entender así, de esa manera. Dios quiere hacer algo y cuando usted ora, usted está diciendo sí, amén a lo que tú quieres hacer, enfocado en la voluntad de Dios. La palabra de Dios claramente dice que oremos por el pueblo de Israel. Eso yo no te lo tengo que avisar. Para eso no hay que tener mucho discernimiento ni pedirle al Espíritu Santo que te muestre si tú oras o no por Israel. Amén. Sí, pero el problema es que yo estoy orando por un ejército que está matando. No. Cuando tú oras por Israel, tú sabes, Israel no es una cosa ni es un país. Israel es un hombre. Aquí, que primero se llamaba Jacob y después le dijeron que se iba a llamar Israel. Ahora, de ese hombre hicieron una nación. Y en esa nación hay gente que no está haciendo lo correcto. Pero cuando yo oro, a mí no me interesa quién no está haciendo lo correcto. Cuando yo oro por Israel, el que Dios bendice, a quien Dios le heredó la promesa de que si alguien te bendice, yo lo voy a bendecir a él. Yo voy a bendecir a quien te bendiga y voy a maldecir a quien te maldiga. Entonces yo quiero estar en la voluntad de Dios. Decía la palabra que veíamos en Mateo capítulo 6, versos del 6 al 8. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sigue al próximo. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías, escucha bien, no por sus palabras, por sus palabrerías serán oídos. Dice el 8. El próximo. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es la oración para avisarle a Dios lo que tú necesitas. La oración no le está avisando a Dios de que tú tienes necesidad. Amén. Entonces cuando tú oras, primeramente en acción de gracias, tú le das gracias a Dios porque las cosas, hoy yo se lo estaba comentando a los jóvenes en el chat, hay un orden que es pedir, recibir y dar gracias. Cuando tú das gracias primero, tú estás anteponiendo de que ya tú recibiste lo que tú quieres. Tú agradeces y como agradeces, pues Dios dice, si ya llegó al paso número 3, se supone que pasó por el 1 y por el 2. Ya pidió, ya recibió y ahora me está dando gracias. Por lo tanto, a este hay que darle. Dios te va a bendecir por eso. Cuando oras, tú no oras a Dios para avisarle de lo que tú tienes necesidad. El Espíritu Santo te guía. ¿Quién orará? ¿Quién sabrá cómo tiene que orar? Decía el apóstol Pablo. Es el Espíritu de Dios el que te va a guiar. Dice también que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué te está diciendo con esto? Tú oras y cuando no oras y no sientes que estás siendo guiado por el Espíritu, oraste un disparate, el Espíritu Santo de Dios intercede por ti con gemidos indecibles. Ya hablamos de orar. Primero hablar al Padre, hay que ver cómo le vas a hablar al Padre. Primero en acción de gracia, después en adoración hablas con el Padre. La oración ni siquiera es una cosa, la oración es un estilo de vida. Amén. Cuando usted anda con el Padre y camina con Él, usted se acostumbra a estar en comunión con Él todo el tiempo. La palabra dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Con quién tiene comunión íntima Jehová? Con los que le temen. ¿Y quién es el que le teme? El que va a tomar cualquier decisión y teme si eso es la voluntad de Dios. El que va a mirar a cualquier lado y teme de mirar lo que Dios no quiere. El que va a hacer cualquier acción y teme de que eso va a hacer que no sea la voluntad de Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Él quiere estar contigo, habita en ti. Yo recuerdo y te doy este testimonio, cuando yo me convertí, a mí me daba trabajo orar. Le pasó a los discípulos también, ahí en el Evangelio de Mateo lo dice la Biblia. Mateo 26, 40, ese no lo tenía, pero si puedes buscarlo por favor. Mateo 26, 40, Jesús se separa a orar, está recibiendo ya toda la carga y el peso de lo que va a venir sobre él para ser crucificado. Él le dice a sus discípulos que oren y ellos se quedan dormidos. Cuando ellos se quedan dormidos, Él viene y les avisa y le dice, se quedaron dormidos. Oren para que no entren en tentación. Se vuelve a ir, vuelve a orar y cuando regresa, los vuelve a agarrar dormidos. Yo recuerdo que estábamos en una vigilia. Vigilia, no vigilia. La noche entera sin dormir, luchando contra el sueño, porque cuando vas delante de Dios tienes que llevar algo
que ofrecerle, ¿verdad? Un sacrificio. Entonces, luchar contra el sueño es un sacrificio. Los jóvenes aquí saben que la vigilia es un método para acercarte a Dios. Es una especie de oración también, un tiempo en el cual tú oras y te separas para Dios. El sábado es mi día libre, ok, de viernes para sábado yo voy a intentar no dormir, pero no para pasar sueño por gusto, yo voy a intentar orar, así te quedes dormido, así te despiertes. Yo he tenido vigilias tan lindas donde empiezo a orar a las 10, a las 10:05 me duermo y al otro día a las 6 de la mañana abro los ojos. Qué manera tan tremenda de orar, pero al próximo día lo vuelvo a intentar, porque Dios no es solo el Dios de los que lo logran, Dios es el Dios de los que lo intentan, dicen los jóvenes porque lo saben bien. Es el Dios de los que lo intentan. Lo vas a intentar a cada momento. Recuerdo que estábamos en una vigilia y yo me duermo, estábamos en el sótano de la iglesia y baja mi compañero de evangelismo. Yo llevaba como 3 meses en el evangelio y recuerdo que ahí había algo que conspiraba contra que yo no orara. Es que había unos colchones que se usaban a veces. Y yo recuerdo que yo me acuesto de uno de los colchones, empiezo a orar, no duré 15 minutos. Y él baja y cuando él baja se pone, yo abro los ojos cuando él está al lado mío y me toca. De repente era la 5ª o la 6ª vez que me decía, Ale, cuando te están despertando. Pero yo ignoro y yo abro los ojos y yo digo, me dio vergüenza haberme quedado dormido. Y mentí, yo quise mentir. O al menos me hice yo la idea de que estaba mintiendo. Y recuerdo que cuando yo abro los ojos que lo veo digo, santo, 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 santo. Puede pasar cualquier cosa, a mí esto nunca se me va a olvidar. Y recuerdo que Lan me miró con una cara de risa y me dijo, ¿estás orando? Yo le dije, sí, estoy orando. Y él se echó a reír y no me dijo nada, porque fue consecuente conmigo. Muchas veces te quedas dormido cuando oras, pero hay cosas en ti que en un principio, cuando quieres crear un hábito, van a funcionar de una manera, pero después te vas a encontrar que sí están sucediendo. Y hay alguien que le pasa algo similar. Yo lo voy a leer rapidito, el libro 2 de Reyes. Vamos a leer a partir del verso 24. Dice, pero Jehú entesó su arco e hirió a Jorán entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bilcar su capitán, tómalo y échalo en un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate de que cuando tú y yo íbamos junto con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga de esta heredad, dijo Jehová. Toma pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Hay una profecía dada sobre este hombre llamado Jehú. Cuando Elías está que se quiere morir en la cueva, Dios se le revela y una de las 3 cosas que le dice Dios, de las últimas palabras que le habla el profeta Elías, le está diciendo, quiero que vayas y unjas a Hazael por rey de Siria, quiero que unjas a Jehú por rey de Israel y quiero que unjas a Eliseo como profeta en tu lugar. Le está buscando reemplazo. Y él dice claramente, el que escape de Hazael lo matará, no recuerdo el orden bien, pero el último era que el que escape del rey de Siria lo va a matar Eliseo y el que escape de Eliseo lo va a matar Jehú. Entonces Jehú se convierte en el sicario de Dios en ese momento. Tiene un ministerio asignado que tiene que destruir toda la raíz de Acab que había luchado contra el reino de Dios. Él es ungido como rey en secreto, sale, unos jóvenes que están con él están con él, lo aceptan como rey, y cuando él sale a la guerra va a matar al hijo de Acab, entesa su arco, lo atraviesa y este hombre cae muerto, y cuando cae muerto, él recuerda la palabra de Dios, recuerda lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, y le dice a uno de los que andaba con él, tú recuerdas cuando nosotros éramos simples guerreros, que andábamos con Acab su padre, que Jehová le dio una palabra a través del profeta. Y que cuando Acab le robó la viña a Nabot, es decir, la esposa de él, Jezabel, se entera de que a Acab le gusta mucho esa viña. Y Jezabel va a negociarla con Nabot y se la quiere comprar. Y Nabot le dice, esto no es negociable, es la tierra de mis padres, es mi heredad. Yo no la vendo por ningún dinero. Aquella mujer asesinó a ese hombre, le quitó sus propiedades y se la entregó a Acab el rey. A Dios no le agradó para nada eso, porque a Dios no le agrada la injusticia. Y Dios pronunció palabra contra ese hombre y le dijo, vas a pagar, tu sangre va a pagar lo que le hiciste a este hombre inocente para quitarse sus tierras. Este hombre Jehú era testigo de las palabras que Dios dio a aquel hombre a través del profeta. Y cuando él mata por designio de Dios a aquel rey, le dice al que andaba con él, ¿tú te acuerdas lo que dijo Dios acerca de este hombre? Yo quiero que tome su cuerpo muerto y vayas y lo ponga en la heredad de Nabot, porque allí es donde se va a hacer justicia a la muerte de este hombre. Entonces Jehú se encuentra recordando lo que dice la voluntad de Dios y ejerciendo la voluntad de Dios. Pero miren lo que dice más adelante, cuando él llega a matar a Jezabel, la bruja madre de este que había matado ya primero.
Dice, alzando él entonces sus ojos hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, es decir, los criados de ella. Ella ve que Jehú se acerca, sale por la ventana, se viste, se cubre de una especie de maquillaje que usaban para intimidar a las brujas en ese momento. Y él les dijo, échenla abajo, y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared. Esto está sangriendo aquí. Y en los caballos, y él la atropelló. Es decir, que lanzan a la bruja de allá arriba, a la que luchaba, mataba a los profetas y persiguió al profeta Elías. La lanzan de arriba, ella salpica las paredes, salpica los caballos, su sangre, y él con su caballo la atropella. La mujer queda muerta en aquel lugar. Dice, entró luego y después que comió y bebió dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepúltenla, pues es hija de rey. Quiso tener alguna especie de compasión y dijo, como quiera que sea hija de un rey, vamos a sepultarla. Pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de la mano. Esto está medio tenebroso, pero es la palabra de Dios. Y volvieron y se lo dijeron y él dijo, es la palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. En el primer episodio, él mata al hombre, recuerda lo que Dios dijo acerca del hombre y manda que pongan su cuerpo en la viña de Nabot, para que se cumpla la palabra de Dios. Pero en el segundo episodio, Jezabel es lanzada del techo, él la atropella de la ventana, la atropella con sus caballos, él se va a comer porque está exhausto, y luego que come y bebe, él se acuerda de aquella mujer y dice, ahora vayan a sepultarla. Y cuando los que la van a sepultar se dan cuenta que no hay cuerpo, que simplemente está el hueso de la cabeza y que los perros habían comido la carne de aquella bruja, él dice, wow, esto fue lo que profetizó el profeta Elías, y yo me hallé haciendo la voluntad de Dios sin saberlo. Estoy haciendo la voluntad de Dios de manera orgánica. A mí me está brotando de dentro el hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con la oración? La costumbre de orar primero te va a dar trabajo. Primero te vas a ver poniéndote de rodillas y te parece que estás incómodo y te duelen las rodillas y no hayas cómo estar si sentado o acostado. Pero va a haber un día donde simplemente, te lo digo por mi experiencia, hay días que llego cansado del trabajo y quiero descansar y no encuentro mejor posición para descansar que estando de rodillas. Hace 16 años que estoy de rodillas delante de Dios, orando, buscándole, y mi cuerpo se ha acostumbrado tanto a estar en esa posición que llego cansado del trabajo y en vez de sentarme o acostarme me doy un baño y me tiro de rodillas. Doy gracias, bendigo a Dios, pero yo no me arrodillé a orar, yo me arrodillé a descansar. Bendigo al Padre y ahí me quedo dormido 1, 2, 3 horas. Entonces, ¿cómo puede ser que lo que primero era una posición incómoda ahora se convirtió en mi posición de descanso? Amén. Y mi posición donde a veces creo que voy a dormir y cuando caigo de rodillas ahí estaba la presencia de Dios esperándome y Dios a revelarse. Y cuando cierro los ojos y pienso que me estoy quedando dormido, ahí hay una visión y le digo, Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto? Porque Él nos recordará todas las cosas que Jesús nos dijo, dice su palabra. Ahí Dios se te va a revelar, ahí Dios te va a hablar, y lo que al principio te costaba trabajo, luego lo vas a hacer de manera orgánica. Te va a salir de adentro a hacer la voluntad de Dios. Ora, busca la presencia de Dios. Todo el que sirve a Dios, los mensajes, usted puede preparar mensajes lindísimos, usted puede leer mucho la Biblia. No existe mensaje que no salga, mensaje impactante que no salga de la presencia del Padre, que no salga de la oración. No se concibe que alguien que sirva a Dios, que predique, no ore al menos, y eso no tiene que ver con tiempo. Pero si hubiera una manera de medirlo, yo sé que cuando yo no oro 1 o 2 horas en el día, no me siento bien, hay algo en mí que no está funcionando bien. Y oras y las cosas suceden. Porque la oración del justo, dice la palabra, ¿qué? Que puede mucho. Entonces, la oración, ¿qué es magia la oración? No, porque cuando tú oras, estás orando al Padre. Entonces, el poder está en el Padre y tú llegas al Padre a través de la oración. Amén. Entonces, desarrolla fe cuando tú oras al Padre y tú crees que lo que tú le pides, Él lo va a conceder. Él es tu Padre. Él se siente esta palabra a veces es incómoda decirla, pero Dios se siente en la obligación de responderte cuando tú oras, porque es Padre. Él quiere desarrollar su rol. A veces tú vienes delante de Él suplicando, Padre, te suplico en el nombre de las 70 Virgen y Santiago Apóstol, que tú que mira que Dios no se mueve por necesidad, Dios obra por fe. Entonces usted puede estar necesitado de lo que sea, que si usted se lo pide en base a su necesidad no va a funcionar. Pero cuando usted ora con fe y tú le dices, Padre, es que el solo hecho de llamarle Padre ya lo pone a Él en una posición de proveedor. Entra, adórale, entra en acción de gracia, adora al Padre.
Estamos llamados a orar, a buscarle. Ese es el arma del cristiano. Amén. En vigilia, en ayuno, en sacrificio. El ayuno, se han inventado 70,000 ayunos y yo los respeto a todos. El de Daniel, el de no sé quién, el de no sé, todo. Pero el ayuno, ¿qué cosa es? Hasta necesidad de alimento. Entonces lo tienes que hacer sacrificando para Dios, porque tú estás intentando orar y buscar la presencia de Dios y luchando contra el hambre. Las tripas se te tuercen, es una adoración lo que forman ellas a Dios. Pero tú sabes que eso se convierte en adoración al Padre, porque tienes hambre y tú sabes que hay comida ahí cerca, pero tú dices, yo prefiero buscar tu presencia. Amén. Hay días donde me levanto a trabajar, me pongo a hacer cosas y cuando me doy cuenta que no he desayunado y no me he lavado la boca, es la 1 de la tarde. Y trabajé, pasó algo, no pasó nada, me morí, no me morí. Entonces, cuando voy a ayunar, si ayuno hasta la 1 de la tarde, ¿qué hice? ¿Qué sacrifiqué? Nada, porque en un día normal de mi vida suelo estar sin comer hasta la 1 de la tarde. Pero cuando ayuno me quiero programar, hoy voy a estar sin alimentar. Cada quien según su necesidad, cada quien como lo haga. Hay condiciones médicas, yo no me quiero meter en eso. Pero yo sí te aconsejo que el ayuno, que la oración, que la vigilia sean algo donde tú lleves delante del Padre algo que puedas sacrificar. Amén.